En este vídeo vamos a mezclar tres cosas que me encantan: Java, Spring Boot y Star Wars. Y sí, es Navidad, así que toca Ugly Sweater. Vamos a construir una API REST en Spring Boot, con separación de capas, DTOs, mappers y algún test. Ponte cómodo y coge un café porque comenzamos. Antes de escribir una sola línea de código, generaremos un proyecto limpio con Spring Initializer desde Start Spring IO. Usaremos como proyecto Gradle Groovy, lenguaje de Java, la última versión de Spring Boot estable, la 4.0.1 cuando estoy grabando el vídeo. Aquí en el grupo voy a utilizar GitHub Verklager. El artefacto lo voy a llamar Star Wars. Java 21. Configuración en YAML, lo prefiero. Packaging jar. Y ahora vamos a pasar a las dependencias. Voy a utilizar MVC para la API, JPA para la persistencia y paginación, H2SOS para la base de datos en memoria y por último Lombok para el builder y logs. Nada de magia, nada de dependencias innecesarias. Este es el esqueleto sobre el que vamos a diseñar la API. Generémoslo, ahora abrámoslo en el IDE. Yo utilizaré IntelliJ. Ya abierto en IntelliJ comentaré un poquito las modificaciones iniciales que he hecho. Simplemente he añadido un fichero banner.txt para mostrar un logo diferente, en el que además le estoy indicando con esta propiedad el nombre de la aplicación, así como la versión de Spring Boot que se está ejecutando. Aparte, en el build Gradle he actualizado el bloque de test para que una vez que haya test muestre un poquito de información del resultado, de si fue bien o no fue bien. Y esta información de la application YAML es la que viene por defecto, que es el Spring Application Name, que es la que se va a mostrar aquí en el banner. Además de eso, le estoy indicando que no muestre tanta información cuando inicia la aplicación. La parte del data source para la comunicación de base de datos, aquí le estoy indicando con esta información de que siempre vaya a ese path, para que siempre sea esa misma base de datos. Y con JPA Hibernate DDL Auto, con la propiedad createDrop, lo que le estoy diciendo, como se está pudiendo ver en la descripción, es que se crea cada vez que se levanta la aplicación y se destruye al final de esa sesión. Aquí le voy a indicar un login pattern ligeramente diferente al de por defecto. Y ahora, para ver que la aplicación puede levantar, pues simplemente escribiremos Gradle pull run. Aplicación levanta. Aquí está la información de JPA, de H2. Y al inicio estamos viendo el logo de Star Wars indicando de Welcome to el nombre de la aplicación y la versión de Spring Boot. Ahora vamos a crear todos los paquetes que necesitamos. Vamos a necesitar, por ejemplo, el del config, una vez que creemos nuestro data loader, para cargar esa información inicial. Vamos a crear nuestro paquete de dominio. Este es el más importante. Vamos a crear también nuestro paquete de DTO. Esta es la información que vamos a devolver, no va a ser la de dominio, sino la del DTO. ¿Y cómo vamos a hacer esa traducción? Pues con un mapper vamos a crear también ese paquete mapper. Vamos a tener también otro paquete de servicio, que es el que va a tener toda nuestra lógica. Para la base de datos vamos a tener nuestro paquete repository. Y por último vamos a crear nuestro paquete controller. Creo que no me dejó ninguno. Vamos a ver. Tenemos nuestro config, tenemos nuestro controller, tenemos nuestro domain DTO, nuestro mapper, nuestro repositorio, nuestro servicio. Ok, pues con esto ya podemos empezar a escribir nuestras clases. Y vamos a empezar por el dominio, como he comentado. Y aquí esta clase, carácter Star Wars, por ejemplo, vamos a llamarla.
Entonces aquí muy importante, necesitamos la anotación entity, y ya que tenemos Lombok, pues usaremos nuestro getter, utilizaremos también el setter y ya puesto nuestro no as constructor. Aquí vamos a definir todos los campos que vamos a necesitar para nuestra entidad. Entonces comenzaremos por definir nuestro private long ID. Vamos a añadirle la anotación ID y ahora vamos a utilizar un generate value en el que vamos a indicarle esa estrategia. Esa estrategia, por ejemplo, va a ser la de generation type de identity. Además del ID, pues vamos a tener otra serie de campos, como por ejemplo un string de species. Por ejemplo, si es un humano como es Luke Skywalker, vamos a tener otro para el planeta de origen. Y vamos a tener, por ejemplo, otro que va a ser una frase típica del personaje. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestra notación builder para hacer nuestro carácter de Star Wars, en el que le vamos a pasar todos los parámetros y se va a generar este objeto. Ahora pasamos a hacer nuestro carácter GTO, que puede ser perfectamente un record, y en él le vamos a indicar todos esos datos que hemos definido en nuestra entidad. Nuestro ID, nuestro nombre, especie, planeta, de dónde viene y quotes. El nombre se me pasó. Vamos a actualizar para indicar aquí el private string name. Y aquí igualmente vamos a añadir ese name, haciendo también otro this.name igual a name. Bueno, y ya una vez que tenemos nuestro dominio con nuestro carácter Star Wars y nuestro DTO con nuestro carácter DTO, vamos a hacer, digamos, esa conversión, ya que no queremos que toda la información que está en base de datos sea expuesta en nuestra API. Para este ejemplo va a ser un mapeo muy simple, pero para otras ocasiones puede ser muy complejo y no volcar toda la información. Vamos a crear esa clase, la llamaremos, por ejemplo, carácter mapper. Vamos a crear un constructor carácter mapper privado. Aquí vamos a definir nuestro public static carácter DTO, ADTO de carácter Star Wars. Vamos a importar estas clases y ya lo tendríamos. Tenemos que tener ahora la inversa hacia entity. Aquí el IDE nos lo está sugiriendo, le haremos caso. Y por último, puede que utilicemos uno que sea como de actualizar esa entidad. Vamos a hacerle caso al IDE nuevamente para que, teniendo este entity y este DTO, digamos, sete esos valores nuevos de name, species, planet y quote. Todo esto será para cuando en el servicio hagamos una actualización de un ID ya existente. Sigamos por el repositorio. Aquí vamos a crear nuestra interface que llamaremos carácter repository. Y aquí JPA va a hacer magia. Nosotros simplemente tenemos que extender de JPA repository indicándole aquí la clase de origen, que será la de carácter Star Wars, y el ID que se necesita, que en este caso es un long. Ahora crearemos nuestro servicio, que es el que tendrá toda la lógica de nuestra API. Lo vamos a llamar carácter service
Muy importante utilizar la anotación service y vamos a utilizar nuestro repository. Para esto vamos a utilizar el carácter repository y por inyección de dependencia ya lo tenemos con Spring Boot. Y aquí muy importante, como comentaba, vamos a tener páginas. Entonces el método que va a devolver toda la información va a tener una firma, una signature similar a la siguiente, en el que vamos a tener ese objeto page. ¿De qué? De nuestro carácter DTO, que va a llamar por ejemplo findAll, y aquí le vamos a pasar nuestro objeto pageable, muy importante, de Spring Framework Data Domain. Y aquí, una vez que recupere toda esa información con ese objeto pageable, simplemente vamos a mapear, porque como he dicho, la entidad va a necesitar el objeto de dominio, pero la API va a tener o va a hablar de DTOs. Importamos, ya que ya lo tenemos hecho. Y listo, este import también lo necesitamos. Este sería igual, utilizamos el de Spring Framework Data Domain. Y con esto ya tendríamos el find all completo. Bueno, y ahora que tenemos nuestro service, vamos a testearlo. Para ello voy a utilizar el shortcut Command Shift T para crear nuevo test. JUnit 5. Ya lo tenemos. Muy importante, para que funcione necesitamos añadir la anotación extends with y añadimos aquí el moquito extension class. Además, como he comentado, aquí simplemente vamos a revisar la lógica del servicio. Entonces, para ello vamos a moquear el repositorio, carácter repository, y además vamos a inyectar los mocks del service. Comenzamos utilizando la anotación @test y en este vamos a tener nuestro método. A mí me gusta seguir la convención should when. Entonces, por ejemplo, podríamos poner should return fake characters when final is called, por ejemplo, como me está indicando, me está sugiriendo aquí el IDE. Entonces vamos a crear un carácter SW, Star Wars, carácter SW igual a carácter SW punto, aquí muy importante, builder.build. Para eso lo hicimos así, por simplicidad y por ir un poquito más rápido y no tener constructores enormes. Y aquí, por ejemplo, vamos a indicarle el ID 1 con name Luke Skywalker, un humano, planeta de origen Tatooine y una frase típica May the Force be with you. A continuación vamos a tener nuestra page de carácter Star Wars. Igual vamos a importar la clase de data.domain page igual a new page in PL de nuestra lista que hemos definido del carácter de Star Wars que tenemos más arriba. Importamos de Java Util esa Java list. Entonces a continuación when repository punto find all, cualquier llamada de find all, por eso utilizamos el any. Importamos estos dos métodos estáticos
de Mockito, en este caso el de Any, y aquí le estamos diciendo que cuando tengamos una Poyable.class, a ver si la he importado bien, ¿sí? De data.domain. Entonces cuando tengamos cualquier solicitud de final con Payable.class, entonces vamos a devolver la page que tenemos justo aquí con este carácter. Entonces vamos a llamar a nuestro service find all con este page request de, por ejemplo, page number, la inicial, y un size de 5. Vamos a tener nuestro all, vamos a tener nuestro objeto de respuesta, y entonces aquí en el que no le vamos a llamar all como indica o como sugiere el IDE, sino que le vamos a poner result. Aquí vamos a tener una serie de aserciones y en este, como indica el IDE, podría valernos de que se espera 1 y este es el indicado para recuperar que el contenido devuelto es 1. Otra aserción que podríamos hacer podría ser el nombre del personaje, que en este caso es Luke Skywalker, como está indicando el IDE. Aunque aquí el IDE no está muy fino, aquí tendríamos que utilizar getFirst sin indicar el número para el primero. Aquí por último podremos indicar que se está verificando que con Payable se está llamando al repositorio. Sé que es un poquito complejo de entender, pero clónalo y juega con el repo todo lo que necesites. A continuación voy a pegarte el resto de métodos que van a hacer falta, que no va a ser el de find all, sino que también va a ser el del find by ID, el de guardar o el de eliminar, por ejemplo. Entonces, para el find by ID vamos a utilizar el repositorio, el método que ya tiene JPA para nosotros de find by ID. Si no encontramos ese ID, vamos a devolver una entity no found exception. Para crear, pues vamos a llamar al método del repository save, y aquí igual, como comentaba, aquí el mapper va a jugar una posición importante, ya que va a tener que traducir hacia la entidad y va a tener que traducir hacia el controller como DTO y hacia la entidad como entity o como modelo. Y aquí, como comentaba, el mapper va a tener un papel muy importante. Va a tener que traducir siempre en un orden y a la inversa para devolver una entidad o devolver un DTO en función de si lo está solicitando la API o si lo está solicitando la base de datos, o si lo está devolviendo la base de datos o si lo está devolviendo la API. Otro para el update. Y otro para el delete. Con los test voy a hacer algo similar. Bueno, estos son todos los tests que he implementado. Y ahora, para comprobar que todo el código es correcto, ejecutamos ahora un Gradle clean build y vemos que todos los tests pasan. Ahora crearemos nuestro controller, el que vamos a llamar character controller. Aquí es muy importante, necesitamos las anotaciones de REST controller, además de la de request mapping para indicarle la URL base que vamos a tener. Voy a poner la de API character como me sugiere el IDE, y aquí vamos a necesitar nuestro character service. Importamos y vamos a crear nuestro constructor utilizando ese character service. Vamos a crear nuestro primer endpoint. Vamos a utilizar la notación getMapping y aquí vamos a devolver un response entity de paged model
¿De qué? De carácter DTO find all. Pageable. Y aquí vamos a pasar de lo que nos dice el ID para tener nuestra llamada de service find all, en el que le estamos pasando ese pageable. Vamos a volcar en una variable, vamos a llamarla page. Vamos a llamarla a esa variable no all, sino page. Y ahora que vamos a devolver ese response entity punto ok new page model de esa page. Y ahora queremos hacer el de recuperar solamente un ID. Voy a pegarlo. Sería igual getMapping, pasándole en el path ese ID. Por eso esta notación path variable con ese ID, en el que vamos a llamar ese FindID del service, pasándole ese ID, y vamos a devolver ese response entity.ok de ese en carácter DTO devuelto. Para la actualización vamos a utilizar el verbo put, por eso esta notación put mapping, en el que igual vamos a hacer un update en el que le vamos a indicar en el path variable con ese ID, y en el request body vamos a necesitar todo ese DTO. Entonces vamos igualmente a llamar al service.update pasándole tanto ese ID como ese DTO. Como recordamos aquí, va a recuperarlo. Si no lo recupera, va a devolver ese error, y si no, va a continuar, va a utilizar el mapper para actualizar la entidad y devolver otra vez ese DTO. Continuamos con el de delete. El verbo va a ser delete, la notación es delete mapping, y en el path variable vamos a indicarle ese ID. Igual vamos a llamar al service.delete pasándole ese ID, y en este caso no vamos a devolver contenido, por lo que vamos a devolver un response entity.nocontent.build. Continuamos por tener nuestros datos al iniciar la aplicación que vamos a cargar en local. Vamos a crear un data.json, y ese data.json, por ejemplo, va a tener esta información de Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, Han Solo y Yoda. Para ello vamos a crear una clase que va a ser DataLoader, que va a implementar el command LineRunner. Para eso vamos a sobreescribir el método run e implementarlo. Vamos a necesitar nuestro service private final character service. Muy importante, vamos a añadir aquí la notación de configuración. Vamos a añadir aquí para los logs, como comenté inicialmente, y el require as constructor. Esta vez vamos a utilizar esta notación lombok en vez de crear ese constructor. Y vamos a necesitar un object mapper igual a new object mapper, para a continuación dar las clases. Para continuación hacer una lista de carácter DTO. Con esos caracteres DTO list vamos a importar list de Java util, y aquí vamos a hacer nuestro mapper.readValue, y aquí le vamos a indicar cómo se llama el fichero, que le hemos llamado data.json en resources.getInputString, y aquí además vamos a añadir ese type reference que nos hace falta
en el que vamos a indicarle ese list de carácter DTO. Por último, ya que tenemos todos nuestros caracteres, vamos a hacer ese carácter de DTO list. Vamos a hacer un for each. ¿Para qué? Para guardar esa información utilizando el service create. Y aquí indicaremos ese loginfo personajes cargados. Entonces, si queremos ver que ahora todo está funcionando correctamente, vamos a arrancar la aplicación con Gradle boot run. Y aquí tenemos el loader que indica que esos 5 personajes están cargados. Ahora vamos a probar la aplicación. Para ello vamos a abrir una terminal con 2 pestañas. En la primera vamos a escribir Gradle boot run y en la segunda vamos a tener todas nuestras llamadas con HTTP. Vamos a empezar probando con HTTP get al puerto 8080, que es el de por defecto. No lo hemos modificado. API characters. Y aquí ya salen los 5 personajes. Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, Han Solo y Yoda. Aquí tenemos información de la paginación. Si queremos paginar, le pasaríamos el parámetro page igual a 1, por ejemplo, con un size de 2. Entonces estamos viendo que es la página número 1 con el size 2, total de elementos los 5 que he construidos, y está haciendo el cálculo de las páginas totales a 3. Y en este caso está mostrando a Leia y a Han Solo. Y ahora si quisiéramos hacer la ordenación, sería tan fácil como otra vez poner http get a 8080 API characters, y ahora le pasaríamos el sort del campo por el que queremos ordenar. Podríamos hacerlo por name, por ejemplo, de manera descendente. De esta manera Yoda sale el primero de todos y Darth Vader el último. Como podemos ver, paginación y ordenación vienen con Spring Data gratis. Si queremos obtener, por ejemplo, solamente un personaje, le podremos pasar el ID, con lo cual aquí le he pasado uno válido, el 5. Estamos recuperando el Yoda. Si fuera uno inexistente, pues aquí vamos a tener un error. Y si nos vamos al terminal, aquí vamos a ver ese error en el que está mostrando esta excepción que hemos definido de Entity Not Found Exception. Si queremos crear un nuevo personaje, podremos pasarle todos los parámetros que queremos definidos en la entidad. En este caso hay que hacer una petición post y con esto ya tendríamos un personaje más. Ya se ha creado el ID 6. Con Obi no le hemos pasado planeta, un quote y una species. Entonces, para comprobar que existe, vamos a pasar otra vez el get de todos y aquí lo tenemos. Si por ejemplo le pasáramos el específico, obtendríamos solamente el de Obi-Wan Kenobi. Si querríamos actualizar, pues viendo que se nos ha olvidado ese campo, podríamos, por ejemplo, otra vez rellenar con esa información y el planet, ponerle otro, por ejemplo. Vemos que en este caso ya hemos rellenado Obi y Planet. Ya hemos dejado nulos las quotes y las species. Si hacemos el get de ese personaje 6 lo veríamos recuperado con esa información. Y por último podríamos eliminarlo con delete. Aquí como hemos diseñado, devolveríamos un 204 no content.
pero si ahora volvemos a hacer un get de ese personaje, devolvería otra vez esa entity not found. Podemos verla aquí, ese error nuevamente de esa entity not found exception. Y si volvemos a mostrar todos los personajes, volvemos a tener un total de 5 elementos en una página, ya que en este caso no lo hemos puesto tamaño a la página. HTTPy hace el JSON por nosotros limpio y legible. Y recordar, estamos utilizando H2. Esto es para desarrollo. Y con esto ya tienes una API CRUD completa en Spring Boot. Con paginación, DTOs, mappers, algún que otro test y datos cargados desde JSON. Si esta API te ha ayudado, dale like y suscríbete. Déjame en los comentarios qué parte te gustaría ver en el siguiente vídeo. Por ejemplo, validaciones, excepciones, test más avanzados o arquitectura hexagonal, por ejemplo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.